La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo quiero contaros una historia. Hace pocos días se me apareció Zaid, con el que hacía algún tiempo que no conversaba. Después de un rato escuchándole, sacó el tema del hijab. Como le conozco muy bien, no me gusta hablar con él de ningún asunto que pueda generar controversia. Así que le pedí cambiar de tema. Pero ante su insistencia sobre la necesidad de concluir sobre los actuales enfrentamientos que provoca el uso del hijab, no me quedó más remedio que escucharle. Said me dijo: la gente empecinada en el uso del velo islámico demuestra tanta ignorancia como testarudez. Yo le contesté: no entiendo que alguien como tú, defensor de toda noble causa, vea aspectos negativos en el uso del hijab. Sabes muy bien que es parte de la identidad de la mujer musulmana. Él me contestó: el problema, hermano, es que los musulmanes, y sobre todo las musulmanas que lo portan, sobrevaloran el uso del velo. Hoy día, llevar un hijab parece que le confiere a la mujer un aire de heroicidad que resulta difícil de comprender. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las mujeres que viven en países no musulmanes, sobre todo las conversas, pues se entiende que las musulmanas que viven en países islámicos se lo pongan, ya que forma parte de su folclore. Pero aquí en Occidente, yo le contesté: Said, te recuerdo que el Islam se basa en el precepto, no me hables de folclore. No entiendo qué problema hay en ponerse el hijab en países no musulmanes. ¿Me lo puedes explicar? Y él me contestó: precisamente porque el Islam se basa en el precepto, resulta tan chocante el asunto del hijab. ¿Cuántas musulmanes piensas tú que se han parado a buscar la autenticidad de las fuentes que establecen como precepto el enrollarse un pañuelo alrededor de la cabeza? Mientras no se dañe a otra persona, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Yo no estoy en contra de que una mujer se ponga hijab. Ahora bien, lo que es inaceptable es que califiquen el uso del velo como prescripción divina. Es absurdo. Lo único que podemos aceptar como mandato divino es cubrirse el escote, tal como señala el Corán en el versículo 24-31. Hermano Umar, ¿no te das cuenta de que los musulmanes, hombres y mujeres, están pendientes de todo menos de contrastar la información que les llega? Basta que aparezca el vídeo de un barbudo subido a un púlpito diciendo que algo es obligatorio para que todos asientan con la cabeza y contesten al unísono amén. El relato de alguna musulmana contando la dificultad que supone llevar el hijab en Occidente también parece calar hondo en la conciencia inconsciente de la mayoría, pues en lugar de pensar el por qué, se quedan solo en el cómo. No se dan cuenta que poniéndose el hijab en un país no musulmán provocan el efecto contrario que se pretende con su uso. El Corán pide recato y discreción a la mujer, no que llame la atención de todo el mundo cuando camina por la calle. Una mujer recatada sabe cómo pasar desapercibida en cualquier sociedad. La discreción está bien vista y es respetada en cualquier lugar civilizado del planeta. Yo le dije: Said, bueno, es verdad que la mayoría de musulmanes se creen todo lo que les cuentan. Por desgracia, también es cierto que no contrastan ni buscan las fuentes de su religión. Pero, y él me cortó, lo peor, sin embargo, es que repiten sin cesar aquello de que el Islam es mi vida, al tiempo que basan su práctica de adoración en lo que les cuentan. Esa es la triste realidad de los musulmanes. Para nosotros, el hecho de que muchos digan o hagan la misma cosa parece razón suficiente para confirmar que algo es bueno o verídico. Me recuerda el dicho aquel que decía: come mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Yo le dije: Zaid, si empiezas con tonterías, te marchas de mi lado ahora mismo. Te recuerdo que para todas las musulmanas el hijab forma parte de su práctica de adoración. Es algo que se entiende como obligatorio. Negarlo es querer provocar controversia. Y él me contestó: ¿provocar controversia? Dime, ¿por qué en el Corán, en el versículo 256, encontramos que no hay coacción en la práctica de adoración? Umar,
Basta este versículo para enterrar cualquier controversia sobre la obligatoriedad del hijab como parte de la práctica de adoración. La imposición del velo surge del hadith, no del Corán. Y hermano, supongo que no atribuirás más autoridad a un hadith que a la palabra de Allah, ¿verdad? Yo le contesté, no, por supuesto que no, astaghfirullah. Cualquier hadith que contradiga al Corán debe ser desestimado, eso todos lo sabemos. Ahora bien, aunque no exista coacción en la práctica de adoración, al menos, Said, no me negarás que una hermana que lleve el pañuelo cumple el Islam de forma más virtuosa que aquella que no lo lleva, o que solo se lo pone a la hora de rezar, ¿no? Y Said me contestó, hermano, ¿de verdad piensas que la virtud de la mujer reside en llevar puesto un pañuelo? ¿Acaso no conoces el versículo 2:177? Allí dice muy claramente, la virtud no consiste en volver el rostro hacia oriente o occidente. Tener virtud es creer en Allah, en el último día, en los ángeles, en los libros y en los profetas. El que da de su riqueza a pesar del apego que siente por ella, a los parientes, huérfanos, necesitados, hijos del camino, mendigos y para liberar esclavos. Quien establece el salat y entrega zakat, quien es fiel a los compromisos cuando los contrae, quien es paciente en la adversidad y en la desgracia y en los momentos más duros de la lucha. Esas personas son las veraces y esas son quienes se conducen con rectitud. Así pues, Umar, ningún pañuelo hará que una musulmana se vuelva más virtuosa. La virtud, como bien señala el Corán, se adquiere a través de la creencia y la ayuda sincera al prójimo. Yo le contesté, sí, tienes razón. El Corán explica que la virtud se basa en la creencia y el comportamiento. Pero desde el Corán podemos interpretar que... Y me cortó diciendo, Umar, no me vengas con pasajes coránicos sacados de contexto, que cada cual interpreta a su conveniencia para apoyar el argumento que más le conviene. Sabes muy bien que no existe ni un solo versículo dentro del Corán que justifique de forma explícita el hijab tal como lo entienden los musulmanes. Cítame un solo versículo para demostrarme que estoy equivocado. Yo le contesté, bueno, es cierto que ningún versículo coránico dice de forma explícita que una mujer deba colocarse un pañuelo alrededor de la cabeza. Pero ¿cómo vas a negar su uso cuando las musulmanas de todo el mundo han llevado el velo desde siempre? Y él me contestó, eso no es cierto. ¿Alguna vez has visto fotos antiguas de Afganistán, Turquía, Egipto y muchos otros países islámicos? Las musulmanas aparecen sin hijab. Eso demuestra que se trata de una costumbre impuesta, la cual va y viene dependiendo de la ideología de quien ostente el poder en ese momento. Yo le dije, me parece que estás equivocado, hermano Said. Esas fotos antiguas muestran sociedades que habían abandonado la religión. ¿Acaso me vas a decir que en la Turquía de Mustafa Kemal o el Egipto de Gamal Nasser se practicaba el Islam? Por favor. Said me contestó, por supuesto que practicaban el Islam, hermano Umar. Y si muchas mujeres no llevaban el pañuelo, es porque no se entendía como un precepto obligatorio dentro de la religión. Pero hermano, le contesté yo, Mustafa Kemal rechazó el uso del velo islámico y Nasser incluso se burló cuando le pidieron que obligara su uso a las hermanas egipcias. Con semejantes mandatarios, ¿cómo podría entenderse el hijab como una obligación? Me estás hablando de hombres que rechazan el Islam. Y Said me dijo, lo siento, pero eso es mentira. En internet encontrarás fotos de ambos mandatarios haciendo el salat. Búscalas. Pon el nombre de la esposa de Kemal y verás que casi siempre utilizaba algún tipo de hijab. Cubrirse la cabeza no se entendía como una obligación, sino como una costumbre. ¿Significa eso que no practicaban el Islam? No, hermano. Los turcos y egipcios de aquella época rezaban, hacían Ramadán, peregrinaban a la Meca y cumplían con las obligaciones del Islam. Kemal y Nasser jamás se atrevieron a prohibir los preceptos de la religión islámica. ¿Me lo vas a negar? Y yo le dije, bueno, es cierto que no negaron los principios básicos del Islam. De todos modos, si quieres defender algo, le dije, relacionado con la religión, sería mejor utilizar argumentos basados en las fuentes tradicionales del Islam. Y Said me dijo, sí, claro, hablemos de lo que dice el Corán. Y yo le contesté, el Corán y la tradición. No olvides que es en los hadices donde se menciona explícitamente el uso del velo islámico.
Pues ya hemos dicho que desde el Corán no se puede interpretar como un precepto. Si buscamos en la tradición, te darás cuenta de que es allí donde se prohíbe andar sin hijab. Y Said me contestó, ¿prohibido andar sin hijab? Disculpa, hermano, lo que Allah ha prohibido está registrado de forma clara en el Corán. ¿Acaso vas a decir lo contrario? Claro, yo me tuve que callar y le dije, no, hermano, sé muy bien que la base del Islam es el Corán y que si éste especifica algo sobre un tema, debe tomarse como una sentencia definitiva. Es algo que no se atreve a negar ninguna escuela de pensamiento islámica. Y él me dijo, Umar, ¿quieres saber lo que Allah ha prohibido de forma clara y explícita? Lee el versículo 7:33, donde pone, di, lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las indecencias, tanto las externas como las que se ocultan, la maldad, el abuso sin razón, que asociéis con Allah aquello sobre lo que no ha descendido ninguna evidencia, y que digáis sobre Allah lo que no sabéis. Me dijo también que podía consultar en 6:151, donde dice, di, venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido, que no asociéis nada con él, que hagáis el bien a vuestros padres, y no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os proveemos a vosotros, y a ellos no os acerquéis a las faltas graves ni externa ni internamente, y no matéis a quien Allah ha hecho inviolable, excepto por derecho. Esto es lo que se os encomienda para que tal vez razonéis. No os acerquéis a la riqueza del huérfano, si no es con lo que más le beneficie, hasta que no alcance la madurez, y cumplid la medida y el peso con equidad. A nadie lo obligamos, sino en la medida de su capacidad. Y cuando habléis, sed justos, aunque se trate de un pariente próximo. Y cumplid el compromiso con Allah. Eso es lo que se os encomienda para que tal vez recordéis. Ese es el camino recto, seguidlo. Y no sigáis los caminos diversos, pues ello os separaría y os apartaría de su camino. Eso es lo que se os encomienda para que tal vez os guardéis. ¿Ves, hermano? Me dijo, ¿ves alguna referencia explícita que diga que está prohibido ir sin hijab? Yo le contesté, no, la verdad es que no la hay, hermano Said. Debo confesarte algo, pero personalmente me entristece que las musulmanas que no quieran llevar el hijab tengan que soportar de forma continua la presión de su propia comunidad, que a cada rato les recuerda que no lo están haciendo bien, porque no están cumpliendo con el precepto del velo islámico. A causa de ella, muchas hermanas sienten que su Islam no está completo. Me consta que para muchas musulmanas supone un conflicto enorme. Y Said me contestó, hermano, la mayoría de musulmanes dicen defender los derechos de sus mujeres, pero esto es una falsedad, pues como tú mismo has reconocido, las hacen de menos cuando no llevan el hijab. Sus formas no son violentas, pero sí insistentes, algo que termina siendo muy molesto. De verdad, pienso que no son conscientes del mal que provocan con su actitud. Ya hemos dicho que en el versículo 256 se señala que no hay coacción en la práctica de adoración. Por tanto, aquellas musulmanas que portan el hijab y se dedican a recordar continuamente su obligatoriedad a quienes no la llevan, están incumpliendo la orden de Allah. En ocasiones me pregunto si han entendido qué es el Islam. Te daré un ejemplo extremo para que comprendas algo, Umar. Fíjate en el versículo 9:5, donde se menciona a los asociadores que están asesinando a los musulmanes. Dice así, y cuando hayan pasado los meses inviolables, matad a los asociadores donde quiera que los halléis, capturadlos, sitiadlos y tenderles toda clase de emboscadas. Pero si cambian de actitud, establecen el salat y entregan el zakat, dejad que sigan su camino. Verdaderamente Allah es perdonador y compasivo. Hermano, aquí se está hablando de asociadores asesinos de musulmanes que no son capaces de respetar ningún pacto. Y aún así, Allah dice que si dejan la violencia y establecen el salat y el zakat, se les deje tranquilos, se les deje en paz. Es más, en 9:11 añade también, si se retractan, establecen el salat y entregan el zakat, son vuestros hermanos en la práctica de adoración. Explicamos claramente los signos para la gente que sabe. Has escuchado bien, Umar, hermanos en la práctica de adoración. Entonces, ¿cómo se explica que hombres o mujeres de una comunidad llamada islámica se dediquen a molestar a una hermana buena y creyente en Allah por el hecho de que no
quiera ponerse un pañuelo alrededor de la cabeza, sea cual sea su motivo. ¿Estamos locos o qué? Yo le dije, lo que expones es un poco extremo, pero debo reconocer que tienes razón, es totalmente ilógico. Y él siguió diciéndome, las musulmanas que por llevar hijab hacen que quienes no lo llevan se sientan inferiores, deben recordar las palabras que aparecen en el versículo 49:11, que dice, vosotros que creéis, que no se burlen unos hombres de otros, porque pudiera ser que éstos fueran mejor que ellos, ni unas mujeres de otras, porque pudiera ser que éstas fueran mejores que ellas. Así pues, hermano, toda musulmana, con o sin hijab, debería preocuparse de no creerse superior a otra hermana por el simple hecho de ponerse o quitarse un velo, ya que este no es un principio básico del Islam. Principios básicos son, como hemos señalado, el zakat o el comportamiento correcto. Lo que importa es la semilla, no la cáscara. Todo musulmán, sea hombre o mujer, que se atreva a difamar por cualquier causa a una creyente, es una persona maldita a los ojos de Allah, como bien nos recuerda el versículo 24-23, donde se advierte de que malditos sean en la vida de acá y en la otra quienes difamen a las mujeres honestas, incautas pero creyentes. Tendrán un castigo terrible el día que sus lenguas, manos y pies atestiguen contra ellos por lo que cometieron. Así pues, hermano, sería más inteligente dejar de meterse con las hermanas que no portan hijab, pues es algo que pueden llegar a embrutecer el corazón de quien difama, pues si bien solo Allah conoce la ignorancia o intención que alberga en el interior de la persona que molesta a los demás con un precepto inexistente, es de conocimiento general que la maldad y el orgullo encubierto no tienen cabida en el auténtico Islam. Así nos lo recuerda el versículo 26-89, que dice, en el día del juicio solo estará salvo quien presente un corazón limpio. Yo le dije, bueno, hermano, no sé qué decir. Lo cierto es que existen temas mucho más importantes dentro del Islam, al menos para mí. Por ejemplo, la falta de desarrollo y prosperidad entre los musulmanes. Isaí me contestó, es cierto que existen cuestiones más importantes. Sin embargo, deberías saber que precisamente por estar discutiendo sin pruebas evidentes asuntos como la obligatoriedad del hijab, nos hemos visto abocados a la falta de prosperidad. Si no me crees, lee el versículo 16-116, donde dice, y que no salga de vuestras bocas mentiras inventadas contra Allah, diciendo, esto es lícito y esto es ilícito, pues quienes inventan mentiras contra Allah no prosperarán ni tendrán éxito. Umar, disputar sobre si algo es haram cuando Allah no lo ha mencionado explícitamente, acarrea la falta de prosperidad en esta vida y lo que es más grave, la falta de éxito en la otra. Hermano, nuestras absurdas disputas internas nos están impidiendo llevar a cabo nuestro principal objetivo como musulmanes, que no es otro que adorar a Allah y establecer el bien en la tierra para podernos ganar el cielo. Yo le contesté, en eso también debo darte la razón. Pero mira, Said había desaparecido sin avisar, como es habitual en él. Hace casi 20 años que lo conozco. Se puede decir que desde que entré en el Islam. Siempre tiene la mala costumbre de aparecer y desaparecer repentinamente. Parece que su único objetivo sea hacerme pensar. Tal vez sea ese el motivo por el cual a nadie le gusta que se le aparezca Said. La paz sea sobre todos vosotros.